Bienvenidos a este primer webinar formativo em, que organiza el Observatorio Universitario para la Promoción del Aprendizaje Servicio de Canarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El observatorio es un proyecto financiado por el Gobierno de Canarias a través de la Viceconsejería de Presidencia para ejecutar acciones de sostenibilidad en el marco de la Agenda 2030 del Gobierno de Canarias. Este webinar forma parte de un ciclo de 3 webinars que van a complementarse en su contenido y que se van a celebrar el día 18 y 30 de junio respectivamente, a continuación de este primer webinar. Y bueno, digamos que los contenidos van a ir de lo más general. Hoy se va a hablar desde el marco de la responsabilidad social de las universidades y posteriormente se va a ir concretando, acercándose más al aula, desde los planteamientos de la educación crítica y transformadora hasta cómo introducir la sostenibilidad en los proyectos docentes. Mi nombre es Francisco Amador, soy profesor en la Universidad de La Laguna y hoy tengo el placer y el gusto de moderar este webinar. Muchísimas gracias a todos por participar, por asistir, y les cuento antes de presentar a la ponente cuáles van a ser, cómo se va a desarrollar esta tarde. La sesión durará aproximadamente unos 60 minutos. La ponencia durará entre 40 y 45 minutos y los últimos 15 minutos los dedicaremos a atender a las cuestiones que hayan ido planteando en el chat, ¿vale? Como decíamos hace unos minutos, pues esta sesión va a quedar grabada y se publicará en la página web del Observatorio de Aprendizaje Servicio. Pues sin más, vamos a presentar a la ponente que nos acompaña hoy, la profesora Irache Amiano Bonachea. Es profesora titular del Departamento de Economía Financiera 1 de la Universidad del País Vasco, donde desarrolla su actividad investigadora en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo. Entre sus líneas de investigación hay una que está relacionada con la responsabilidad social universitaria, y en ella ha llevado a cabo estudios en el ámbito de la sostenibilidad curricular, de la institucionalización del aprendizaje-servicio y también de las métricas que permiten a las entidades sociales y a las universidades en particular reportar su generación de valor a la sociedad. Irache tiene una amplia experiencia en el ámbito de la responsabilidad social, ya que ocupó el cargo de directora de responsabilidad social en la Universidad del País Vasco entre 2009 y 2017, periodo en el que tuvo a su cargo la Oficina de Cooperación al Desarrollo y también la Oficina de Sostenibilidad que se crea durante su mandato. Actualmente es miembro activo del Laboratorio Permanente de Aprendizaje-Servicio de su universidad, que tiene entre sus fines impulsar la institucionalización del APS en la Universidad del País Vasco. Así que sin más dilación y dándole las gracias por aceptar la invitación, le damos la palabra a Irache Amiano. Irache, cuando quieras. Bueno, muchas gracias y pues muchas gracias a todas las personas que están esta tarde aquí con nosotras, ¿no? Veo que tenemos un público muy diverso. Me gustaría comenzar agradeciendo a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en especial a vosotros, ¿no? A las personas que impulsáis el Laboratorio Universitario para la Promoción de la APS en esta universidad, el esfuerzo que hacéis para que esta serie de webinars que se han planificado sea posible. Soy consciente de que la dedicación de este tipo de actividades es muy alta y supone mucho tiempo, así que gracias por tomar la iniciativa. Yo creo que esto es muestra del interés que este equipo de trabajo, ¿no?, que impulsa el observatorio tiene por construir una universidad más comprometida con y más cerca de la sociedad, ¿no? Y muestra de ello es la variedad de personas que se han acercado hoy a escuchar este webinar. Bueno, agradecer sinceramente también a la organización que se acordara de mí para participar en este webinar en concreto. Me hace mucha ilusión poder compartir, o seguir compartiendo, ¿no?, en este foro tan cualificado, ¿no?, en el que forman parte agentes tan diversos, pues mis reflexiones, porque realmente yo no tengo recetas, yo tengo
reflexiones y preocupaciones desde el punto de vista de una profesora universitaria y desde la experiencia de más de tres décadas en el ámbito universitario, en el que bueno, pues he desempeñado, como comentabas, tareas relacionadas con la investigación, con la docencia y también con la gestión universitaria. Os invito a asumir responsabilidades también en este ámbito, ¿no? Porque para mí asumir responsabilidades en el ámbito de la gestión universitaria me dio la oportunidad de conocer el día a día de un ámbito que como personal docente pues yo sentía muy ajeno, ¿no? Entendía que la gestión, la docencia y la investigación seguían caminos muy divergentes y la verdad es que nada más alejado de la realidad. He aprendido muchísimo en esa etapa, tanto del ámbito universitario como con los compañeros y compañeras de otras universidades, como es la vuestra, Las Palmas de Gran Canaria, y de otros agentes externos, ¿no? Con los que he podido recorrer todo este camino. Bueno, en esta primera sesión, en este primer webinar, vamos a comentar caracterizando un poco el contexto actual y rescatando ideas sobre qué espera la sociedad, qué se espera de la universidad. A continuación pasaremos a analizar el concepto de RSU, cuál es su origen, su interpretación. Comentaremos el rol de las universidades en la Agenda 2030, que le falta ya poquito, ¿no? Para llegar a esa fecha tope. Veremos después el marco legislativo, que nos va a marcar realmente las reglas de juego y las herramientas que tenemos desde el propio sistema universitario español. Y todo esto nos va a llevar también a reflexionar sobre la necesidad de un cambio de paradigma para incorporar el aprendizaje-servicio como un instrumento que facilite ese cambio, ¿no? Bueno, durante el tiempo que dediqué a la gestión universitaria, pues tuve la oportunidad de participar en las reuniones de la sectorial de internacionalización y cooperación, la antigua CICUE, y en la sectorial de sostenibilidad, la antigua CADEC, de la CRUE, ¿no? De la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Bueno, pues así pude comprobar que el compromiso de la universidad con la sociedad ocupaba un lugar destacado en las agendas institucionales universitarias. Y en este sentido comprobé cómo las preocupaciones de estos dos sectoriales pues, iban convergiendo, ¿no? Y estaban muy relacionadas. Aunque desde distintas miradas compartían una preocupación por construir una universidad más comprometida con valores universales. Desde distintas miradas, como decía, pero estaba la preocupación de trabajar por una justicia social, por el respeto a los derechos humanos y por la defensa de un desarrollo humano y sostenible. Y estoy hablando de hace casi 2 décadas, antes siquiera de que la Agenda 2030 hubiera sido planteada, ¿no? Bueno, estas preocupaciones, ¿por qué surgen, no? Nos lleva a pensar, esta reflexión nos lleva a pensar a pararnos un momento y pensar realmente cuáles son las características del contexto actual, ¿no? El contexto mundial en el que nuestra sociedad local y global, y dentro de ella la universidad se desenvuelve. Bueno, este contexto podríamos decir, y luego me corregís en el chat, al final, en los comentarios, ¿no? Yo creo que es un contexto que está caracterizado porque nos encontramos en un mundo en transformación, un mundo tremendamente complejo y cada vez más, en el que se plantean problemas a nivel planetario y de naturaleza sistémica, ¿no? Y además que requieren una respuesta urgente. Tenemos que darle respuesta a las demandas de esta sociedad global que tenemos, ¿no? En la Declaración de Dublín, que está más relacionada con la educación global, que se aprobó en el año 2022 en el Congreso Europeo sobre Educación Global, que lo convocaba la Global Education Network Europe, caracterizaba el contexto en el que se abría su reflexión, señalando la necesidad de dar respuesta a desafíos locales y globales, que están interrelacionados, ¿no? Eh, Se había puesto en evidencia la prevalencia de amenazas continuas a la democracia, a la seguridad, a los derechos humanos a nivel internacional, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Y el reconocimiento de que es necesario un compromiso solidario con el cuidado del planeta, con la paz, con la equidad y con los derechos humanos para todas las personas, ¿no? Bueno, en este sentido, no es nuevo que desde organismos internacionales pues, se apele a la universidad para que a través de la educación, de la investigación y de la transferencia pues, se contribuya a formar ciudadanos responsables y ciudadanas con capacidad de participación activa en la sociedad, que vuelquen sus esfuerzos en la investigación, en la docencia y en la contribución a un desarrollo sostenible y que nos lleven a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Eh, en este sentido, se identifica una crítica enunciada por la Comunidad Europea, que yo me siento aludida a ella, en la que se señala
que las universidades, bueno, se señalaba, fijaros que esta ya es una crítica que se enunció en el año 2003, pero que yo creo que todavía está vigente, ¿no? Y es que se señala que las universidades han atravesado la segunda mitad del siglo XX y ya estamos en casi un cuarto, ¿no?, del XXI, sin poner realmente en tela de juicio cuál es su papel o la naturaleza de su contribución a la sociedad, ¿no? En la academia también vemos autores como Cullen, que ya en el año 2010 nos recordaba que la universidad debe liderar como actor principal procesos de transformación que nos ayuden a construir sociedades más justas y más solidarias. Y para mí un autor que sí que yo creo que es referente, ¿no?, en todas las reformas en todas las reformas, educativas que hemos tenido, sobre todo en la educación superior, y es Delors, en su informe, que es el que dio pie a la reforma de los planes de estudio universitarios, eh, que nos permitieron participar en el espacio de educación superior a nivel europeo, señalaba que lo que sería coherente bajo el enfoque de desarrollo humano sostenible es que la universidad se constituyera como una especie de poder intelectual que acompaña a la sociedad y que le ayude a reflexionar, a comprender y actuar. Se espera que tras la reforma iniciada en Bolonia ya hace tiempo, las universidades aseguren a las futuras generaciones la educación y la formación necesarias para que sean capaces de constituirse como una sociedad global, capaces de contribuir al respeto de esos grandes desequilibrios que estamos identificando en el entorno natural y en la propia vida, ¿no? UNESCO, en los procesos de reflexión que va articulando a través de las sucesivas conferencias mundiales de educación superior que va convocando, ponen el énfasis en la responsabilidad de la universidad hacia la sociedad. Lo hizo en el año 98 y lo repitió en el 2009. Y parece que son textos antiguos, pero si los rescatamos, veremos cómo hoy en día todavía tienen vigor, ¿no? Entonces podemos asumir o afirmar que hay un sentimiento compartido de que la educación superior tiene capacidad de transformar la sociedad y como tiene la capacidad, a su vez, tiene la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Los organismos internacionales están confiando en que las instituciones de educación superior sabrán formar a los dirigentes del futuro, capaces de dar solución a los grandes retos globales, al cambio climático, a la pobreza, al agotamiento de las energías posibles o a la creciente desigualdad, ¿no? Para poner en valor este compromiso con la sociedad, pues se hace evidente la necesidad de introducir cambios en los modelos tradicionales del cumplimiento de nuestras misiones universitarias, ¿no? Cambios que permitan el desarrollo de nuevos conocimientos y competencias a favor de un desarrollo humano sostenible. Como decía el Ministerio de Educación en 2011, en su libro La responsabilidad social de la universidad y el desarrollo sostenible, caminar hacia la sostenibilidad a través de la implementación de políticas de responsabilidad social se configura como una herramienta clave. Y en el centro de todas estas políticas está la preocupación por construir un desarrollo sostenible que integre lo social, lo medioambiental, lo económico y en algunos casos este enfoque pues, está más centrado en la parte social y en otros pues, en la parte medioambiental, ¿no? Bueno, en este marco, UNESCO plantea la siguiente reflexión. Antes de preguntar qué tipo de educación superior quiere uno concebir o consolidar, es necesario decidir qué tipo de sociedad se quiere construir, ¿no? Entonces, quizá antes de hablar sobre el papel de la universidad, deberíamos hacer una reflexión en torno a qué sociedad nos gustaría construir a nosotras, ¿no? Desde la posición que ocupamos, desde las entidades sociales, desde un instituto, como alumnado universitario, como personal de administración, ¿no? Vale, pero realmente, ¿qué es la universidad? Vale, pues Naciones Unidas considera que una universidad debe comprender la formación universitaria, la investigación, la extensión y para ello contar con un profesorado altamente cualificado, ¿no? Estos parámetros están en línea con lo que la legislación española exige en nuestro contexto, ¿no? Con la última legislación aprobada. El Observatorio del Sistema Universitario de Universidades Públicas de Barcelona, sin embargo, publicó un informe en 2021 sobre el grado de cumplimiento de estos requisitos, de los requisitos en aquel momento vigentes y los que se iban a instaurar en un futuro, para que una universidad para que una entidad fuera considerada universidad, porque como sabéis han proliferado en los últimos años muchas universidades, sobre todo en el marco del entorno privado, ¿no? Bueno, pues solo 18 de las 81 universidades que habían analizado cumplía el 100% de los requisitos.
y me honra decir, me enorgullece decir que todas ellas pertenecían al sistema universitario público, ¿no? Creo que esto puede hacernos pensar y poner en valor lo que realmente hay detrás de una institución de educación superior como las nuestras, ¿no? Son entidades que no se dedican únicamente a expedir títulos universitarios, tienen detrás una responsabilidad mucho más. Desde otros ámbitos del gobierno, y en línea con la coherencia de políticas públicas, también en 2021, fijaros cómo ya la Ley de Cambio Climático y Transición Energética hace alusión expresa al papel que deben jugar las universidades, reforzando el conocimiento sobre cambio climático y sus implicaciones. Y además nos asignan la responsabilidad de capacitar a las personas para que puedan asumir una responsabilidad personal y también social en este sentido. Esta ley propone revisar los planes de estudio. Vale, hemos hecho esta revisión. Y también propone que se promueva la formación del profesorado universitario en este ámbito. Bueno, estamos en ello, ¿no? En este sentido. Bueno, estas son las demandas de los organismos internacionales, de distintos autores, de legislación sectorial. Y bueno, creo que podemos estar de acuerdo en la necesidad de que se produzca un cambio en nuestras universidades, en la forma en la que nos organizamos, ¿no? Para poder trabajar de otra manera, quizá más multidisciplinar, ¿no? Que se produzcan cambios en el currículo, en la forma, en la temática que investigamos. Pero claro, el contexto no nos lo pone fácil, ¿no? Nosotros estamos en un sistema económico donde predomina una economía del mercado, ¿no? En este contexto, el Estado lo estamos viendo, pierde fuerza. Hemos visto reducidos los presupuestos de las universidades de forma considerable en los últimos años. Eso nos obliga a buscar financiación a través de convenios y de contratos con entidades externas y nos hemos vuelto muy pragmáticas. Los criterios de calidad de la investigación para nuestras acreditaciones realmente ocupan una gran parte de nuestra agenda, ¿no? En el día a día tenemos que hacer muchas cuestiones o abordar tareas que están muy relacionadas con estas obligaciones de acreditación. Así que no es tan fácil llevar a la práctica estilos de vida y sobre todo en nuestro ámbito profesional que sean coherentes con esto que estamos comentando, ¿no? Con un desarrollo humano sostenible. Bueno, pues en este contexto, perdón, hoy acentuado, pero que ya estaba presente hace más de 10 años, pues aquí es donde surge la responsabilidad social universitaria, ¿no? La responsabilidad social universitaria surge en una universidad en crisis. Y en este contexto, pues tiene más sentido que nunca, pues gritar a los cuatro vientos que la universidad está comprometida con la sociedad, ¿no? En el año 2009, la Universidad del País Vasco fue la primera, ¿no? Fue pionera en crear un vicerrectorado que nombraba de manera explícita la responsabilidad social universitaria. Después, otras universidades del Estado le han ido siguiendo y ha ganado importancia este término entre los órganos de gestión. Hoy en día, todavía algunas universidades incluyen este término en su vicerrectorado y otras atribuyen esta función de dar respuestas a las necesidades de la sociedad a través del vicerrectorado de compromiso social o directamente del vicerrectorado de sostenibilidad. Si revisamos los equipos de gobierno actuales, veremos que si bien la responsabilidad social se mantiene en algunas universidades, el concepto compromiso social, ¿no? Y si está cambiando, ha ganado terreno. Y a menudo asociado a igualdad, inclusión o sostenibilidad, ¿no? Con estas palabras. Bueno, esta gran heterogeneidad en las denominaciones de los órganos de gobierno que gestionan la responsabilidad social universitaria evidencia que muchas instituciones pues, optan por diluir o cambiar el concepto estricto de responsabilidad social hacia nombres que integran más la palabra compromiso, acción social y sobre todo sostenibilidad. Quizá esta palabra pues, para adaptarse más a la lógica de la Agenda 2030, ¿no? Pero cuando hablamos de responsabilidad social universitaria, ¿de qué estamos hablando? Ana Cano me pedía que hablara acerca de la responsabilidad social universitaria, que fue objeto de mi tesis doctoral, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que rescatando las ideas me resulta muy difícil contaros algo que no conozcáis ya de primera mano. Así que voy a intentar transmitiros cómo lo veo yo, cómo veo la responsabilidad social y cuál es su papel en este momento en el marco universitario. Pues como os decía, yo creo que podemos decir que la responsabilidad social universitaria cobra importancia en nuestro contexto en un momento de crisis, ¿no? Y después de más de 20 años desde que surgieran esas primeras memorias de responsabilidad social en las universidades, podemos afirmar que no contamos con un término unívoco que nos permita acotar el concepto. Ni siquiera podemos hablar de un contenido mínimo, ¿no? Bueno, pues a pesar de ello, la responsabilidad social universitaria es un término que ha sido ya asumido, en un sentido o en otro,
La mayoría de las universidades españolas lo asumen, ¿no? Se han escrito libros, artículos, se han realizado estudios empíricos y hay muchísimas investigaciones que profundizan en el análisis de la responsabilidad social universitaria, en sus memorias, en sus estructuras, en los ámbitos en los que se despliega, la dimensión ética que supone la responsabilidad social en la investigación, etcétera. También se han propuesto indicadores para elaborar estas memorias y muchas veces se ha tomado como referencia estándares internacionales como los de la GRID, que utilizan las empresas para elaborar sus propias memorias, ¿no?, relacionadas con la sostenibilidad. Estos trabajos han sido realizados a veces a título individual por grupos de investigación o por un grupo de universidades, como el esfuerzo que realizó en su día el Consejo de Universidades Andaluzas. Y sin duda todo esto pues, ha tenido un efecto positivo, ¿no?, y ha permitido el avance en la incorporación de políticas de responsabilidad social en la mayoría, por no decir en todas las universidades españolas, ¿no? No faltan tampoco trabajos de investigación que intenten establecer un marco de referencia común, como fue el que se desarrolló en su día en un proyecto europeo que se titulaba Estudio comparado sobre la responsabilidad social de las universidades en Europa y desarrollo de un marco de referencia. Estaba coordinado por Gabriel Lima. En este caso, el marco de referencia se construyó a partir de la revisión bibliográfica y, por otra parte, de la recolección y el análisis de las prácticas que en aquel momento eran reportadas por las universidades europeas como prácticas de responsabilidad social universitaria. Es un documento muy interesante, ¿no? Y sin embargo, observando la información que nos suministran las memorias y las páginas web, nos damos cuenta de que los enfoques pues, son muy diferentes. La responsabilidad social universitaria no está claramente definida ni comprendida, por lo que se interpreta de formas muy diversas y en ocasiones contrapuestas, bajo paradigmas y concepciones ideológicas muy distintas. Por eso entendemos que la interpretación del concepto es algo muy personal de cada institución y debe adaptarse a su propia realidad. Algunas universidades toman el término de responsabilidad social de manera muy estricta y prestado del mundo corporativo, la responsabilidad social corporativa, la RSC, ¿no?, que nos suena un montón. En este caso, su implementación se encuentra muy vinculado a la rendición de cuentas, a la transparencia, a los códigos éticos y a la elaboración de memorias de responsabilidad social. En mi opinión, una concepción de responsabilidad social muy pobre, con un alcance, sinceramente, muy limitado. Otras universidades optan por implementar la responsabilidad social desde un enfoque más de compromiso social y percibiendo el concepto como algo más proactivo, ético, algo más arraigado en la misión de una universidad pública. Esta conceptualización denota una acción directa hacia la comunidad, ¿no? Incorpora acciones de voluntariado, de cooperación internacional, acciones relacionadas con la Agenda 2030. Es más que una simple obligación o responsabilidad institucional. Bueno, en cualquier caso, si utiliza una terminología u otra, el término es lo que menos creo que debe preocupar. Hay elementos en los que sí existe un cierto consenso entre todas las universidades y esto es a nivel internacional, ¿no? Nadie pone en duda que el entorno en el que las universidades desarrollan actividad ha cambiado y sigue cambiando y evolucionando en los últimos años, ¿no? Vemos también, por otra parte, que se han producido cambios muy importantes en la configuración del sector de la enseñanza superior y se han diversificado las entidades dedicadas a la formación y a la investigación, ¿no? El mapa de la educación superior o del sistema universitario es mucho más amplio. Este entorno globalizado establece nuevos estándares académicos y de investigación, tenemos que adoptarnos, lo estamos notando, ¿no? Y también nos exigen una nueva organización del currículo educativo, ¿no?, estos nuevos estándares. También, yo no sé si es que soy muy mayor ya, tengo mucha experiencia acumulada, estoy notando importantes cambios sociales y económicos en el público objetivo de nuestros programas formativos, ¿no? Entonces, sí que existe un diagnóstico compartido, atravesamos una crisis y no solo afecta a los mercados financieros, como en su origen, ¿no?, afecta a todos los ámbitos de la vida. Es una crisis económica, medioambiental y sobre todo una crisis de valores. Y la universidad, como elemento que forma parte de la sociedad, pues también se ha visto afectada, ¿no?, por esta crisis, ¿no? Y en este contexto de crisis, la sociedad y los gobiernos entienden que la educación es clave para hacer frente a los retos que se plantean. Y en esto, pues también hay consenso, ¿no? Por eso nosotras hacemos un planteamiento de un enfoque de responsabilidad social universitaria o de compromiso social, como queramos llamarlo, más centrado en lo que denominamos pertinencia integral. Este es un concepto que tomaba de Judith Neifroff, es una filósofa, y que entendemos que la responsabilidad social universitaria constituye un concepto complejo, que debe ser construido a partir del desarrollo de 4 dimensiones y que son complementarias.
¿vale? No afecta a la transferencia únicamente. Estas dimensiones las señalábamos como, por una parte, lo que sería la misión, ¿no? Lo que tiene que ver con los objetivos y las prioridades establecidas por la institución universitaria, las funciones que se relacionan más con el planteamiento y la evaluación de estas funciones, de estas misiones, en coherencia con las estrategias y las prioridades, la gestión universitaria, que tiene que ver con la asignación de estos recursos disponibles y de los procesos de organización y evaluación del trabajo que la universidad desarrolla a través de la docencia, de la investigación, de la transferencia y, por otra parte, la interlocución social, ¿no? Que está vinculada a esos mecanismos de diálogo y de comunicación entre la universidad y la sociedad. Estas 4 dimensiones constituyen lo que denominamos ámbitos de pertinencia y hacen referencia a los distintos espacios en los que cabe analizar el trabajo de la universidad y examinar si este trabajo es o no pertinente, se adecúa, ¿no?, a las demandas de la sociedad a las que pretende dar respuesta. Sin embargo, debemos hacer algunas precisiones conceptuales, ¿no?, en la manera de abordar el análisis de estos espacios. Por una parte, es preciso señalar que estos ámbitos no están de ninguna manera separados o desconectados entre sí. Por el contrario, hay aspectos del trabajo universitario que están relacionados con varios de ellos al mismo tiempo. Y por otro lado, consideramos que el ámbito de la interlocución se presenta como un ámbito transversal, pues incide directamente en los fines de los otros 3 ámbitos. Y aquí llegamos a la Agenda 2030 y a sus ODS, ¿no? La señalamos como una brújula en la planificación estratégica de las universidades. Bueno, como sabéis, en 2015 la comunidad internacional, a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, realizó un balance del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y formuló nuevas metas. Nuevas metas en un documento que se llama Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este documento al final culmina o se resume en 17 objetivos y 169 metas, ¿vale? Bueno, enseguida y esta agenda también reúne, es una agenda que comprende la agenda que venía más relacionada con la pobreza, e incorpora en el seno de su planificación y de sus objetivos todo lo que tiene referencia con el medio ambiente, ¿no? Hace relación a conseguir un mayor bienestar para las personas en sociedades justas y equitativas, y eso trae consigo también analizar los límites que son necesarios para que este bienestar sea posible, ¿no? Y en este sentido, aquí está involucrada la sostenibilidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la Agenda 2030 interpela a todos los países y a todos los agentes. Incluye, por lo tanto, la educación superior en todos los ámbitos. Y no solo en la sostenibilidad o en la cooperación universitaria, cooperación internacional, ¿no? La financiación está clara, que es un aspecto clave de la agenda, la ODE que llamamos, pero no es el único instrumento para su desarrollo. Alinear nuestras misiones tradicionales de la universidad con los ODS es fundamental. Y bueno, pues en este sentido, cuando se incorpora la agenda al contexto universitario, la GUNI, la Global University Network for Innovation, que está muy asociada a UNESCO, publica un informe sobre la situación de la educación superior en el mundo y lanza un mensaje con el título del propio documento en el que lo titula Hacia una universidad socialmente responsable, equilibrar lo global con lo local, ¿no? Y este informe destaca el papel de la universidad en su faceta investigadora y educadora y su participación en la vida política también. Sin embargo, señala 3 debilidades de estos objetivos de desarrollo sostenible, que a veces los tenemos, ¿no?, como referencia en nuestra mesa de trabajo. Primero, estos ODS, aunque están guiados por recomendaciones internacionales, tenemos que recordar que no son en ningún caso vinculantes y obligatorias, ¿no? Si los analizamos de manera profunda, nos damos cuenta de que son inconsistentes entre sí. Hay algunos objetivos sobre crecimiento, por ejemplo, económico, que van a entrar en contradicción con otros objetivos más relacionados con ámbitos sociales o medioambientales. Y algo que quizá tengamos encima de la mesa los y las investigadoras, es que no se abordan las causas profundas de estos desequilibrios, ¿no? Este informe hace un llamamiento a las universidades para que actúen como catalizadoras, que desempeñen un papel proactivo para asegurar que los ODS se incluyan en las agendas locales, proponiendo cambios en la educación
realizando investigaciones, involucrándose con las comunidades locales, ¿no? Nos están exigiendo que conectemos con comunidades locales y globales en favor de un desarrollo sostenible. Y antes de implementar la agenda, que bueno, ya en estas alturas la tenemos más que implementada, ¿no? En nuestros trabajos fin de grado, en nuestras guías docentes, es imprescindible que se produzca en el seno de la universidad un proceso de reflexión que nos ayude también a interpretarla. Y creo que quizá con respecto a esto todavía estamos a tiempo, ¿no? A veces la tenemos tan asumida que no nos paramos a pensar realmente si es una letanía que estamos incorporando a la guía sin más o realmente la incorporamos de forma reflexiva, ¿no? Eh, esta agenda deja claro que los problemas están presentes en todas las sociedades, aquí, en el norte, en el sur global, y que la propia magnitud de los retos que se abordan, la desigualdad, la crisis, los ecosistemas, no es algo fácil de solucionar, ¿no? Bueno, en su momento la CRUE también realizó su propia reflexión en cuanto al papel de las universidades en la agenda. Y bueno, creo que este documento está en la página de la CRUE y probablemente pues ya lo conoceréis. Vale, no vamos a detenernos en los 17 objetivos y en las 169 metas, pero si me permitís, sí me gustaría detenerme en el ODS 17. Yo considero que este objetivo es muy relevante para abordar, porque aborda cuestiones sistémicas y yo creo que va a trascender esa fecha de caducidad de la Agenda 2030, ¿no? Las universidades desempeñan un papel fundamental en aspectos clave como la promoción de la coherencia institucional, la promoción de las alianzas entre agentes y la supervisión y la rendición de cuentas. Creo que estas cuestiones van a estar vigentes aún después del 2030 y en estas las universidades tienen un papel fundamental. Vale, con la agenda como brújula que guía nuestro rumbo, pues resulta oportuno también revisar el marco legal en el que las universidades se constituyen, ¿no? Como entidades y actúan. Y conviene aterrizarlo a nuestro contexto más cercano. Por eso vamos a hablar ahora de lo que es la LOSU, la ley que tenemos actualmente en vigor. En la presentación de esta ley en el año 2023, Joan Subirats eh, hablaba de que las universidades son y tienen que seguir siendo el faro que proyecta al mundo los valores de Europa, ¿no? Con esta sintonía es como se enunció la ley de nuestro sistema universitario. Los valores democráticos, de derechos sociales, de igualdad, de reconocimiento de la diversidad, asegurando también a su vez mayor adaptación a las necesidades y a los retos sociales, ¿no? Eh, Me imagino que habréis hecho ya una lectura de la ley de universidades, quizás si venís de otros ámbitos, pues no las tenéis tan presentes, pero me gustaría recordaros o destacar algunos de los aspectos que nos muestra o que nos pone encima de la mesa la ley, entendiendo que nos marca las reglas de juego de nuestro día a día, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la universidad es una institución pública o privada. Tanto las universidades públicas como las privadas desarrollan un trabajo con rigor, ¿vale? Antes me he centrado en las públicas y yo soy del sector público y muy defensora de lo público, pero entiendo que hay entidades, universidades privadas que lo están haciendo muy bien y que tienen un rigor académico excepcional y que complementan el sistema universitario público. Fijaros cómo en el artículo 1 nos define a las universidades y dice que son instituciones públicas o privadas que desarrollan las funciones centrales de docencia, de investigación y transferencia y añade un término que a mí me gusta mucho, que es el intercambio del conocimiento, ¿no? Tradicionalmente habíamos hablado de docencia e investigación, en un momento posterior se hablaba de la transferencia como la tercera misión de la universidad y ahora la nueva ley nos incorpora el intercambio de conocimiento, ¿no? El artículo 2 habla de que las universidades están prestando o son un servicio público, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es importante también tenerlo en mente cuando desarrollamos nuestra actividad y establecemos nuestro plan de trabajo. Y me voy un poco fuera de la LOSU y de forma paralela, cuando se estaba aprobando la LOSU, unos meses antes, se aprobaba la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, ¿no? La Ley de Cooperación a nivel estatal, ¿no? Y esta ley debemos tener en cuenta también que tiene un artículo, un apartado completo que alude a las universidades y a los centros de estudios e investigación. Y nos pasa la responsabilidad, nos dice que las universidades debemos incorporar el desarrollo sostenible global y sus prioridades a los planes de estudio, ¿vale? A ver cómo hacemos esto y a nuestros programas de investigación.
También dice que las universidades, también los centros de investigación, tenemos que promover actividades e iniciativas que contribuyan a la cultura de paz, al desarrollo sostenible y al respeto del medio ambiente, ¿no? Antes veíamos la ley de cambio climático, ahora estamos viendo otra legislación eh, que alude a las universidades y reconoce la importancia que tienen también en el desempeño, ¿no?, de otras funciones tan importantes hoy en día. En el artículo 2, bueno, es un artículo muy extenso y pues me gusta recordar aquí cómo esta ley nos propone que fomentemos la participación de toda la comunidad universitaria, no solo del alumnado, en actividades que se promuevan por parte de entidades de voluntariado o del tercer sector, ¿vale? Siempre que se encuentren en línea con los principios y valores del sistema universitario. Bueno, creo que aquí podemos tener anclaje para realizar proyectos de investigación muy comprometidos con la sociedad y muy interesantes. Y en este artículo 2 termina hablando de los objetivos de desarrollo sostenible. Están de forma implícita, perdón, de forma explícita, ¿no?, en la propia ley están presentes. Es una ley que conecta muy bien con las demandas sociales, las demandas más humanísticas que se están vertiendo en ese momento en el contexto internacional. Vale, pero esto exige cambios, porque nos dice que las universidades tienen que facilitar estructuras de investigación que faciliten la interdisciplinariedad. Hemos dicho que tenemos que dar respuesta a problemas sistémicos que tienen muchas dimensiones y, por lo tanto, tenemos que aprender e intentar trabajar de otra manera, ¿no? Por eso esta ley también nos está interpelando a que introduzcamos cambios en la forma de organizarnos. Eh, En el artículo 12 habla del fomento de la ciencia abierta y nos dice que la compartamos con la ciudadanía, ¿no? Dice que el conocimiento tiene la consideración de bien común. Vale, pues tenemos que ser también conscientes de todo esto y no guardárnoslo y utilizarlo para nuestras propias investigaciones científicas de élite que nos aportan puntos para un posible reconocimiento investigador, ¿no? Y algo que a mí me llama la atención, y yo creo que esto puede ser muy, muy útil en el campo del aprendizaje-servicio, cuando se habla de esa devolución a la entidad, ¿no?, ese agradecimiento a estas entidades que participan en esta metodología, con las que creamos conocimiento y con las que nos ayudan a formar a nuestro alumnado. Dice que las bibliotecas, ¿vale? Fijaros toda la riqueza que tenemos, nuestras bases de datos, las revistas científicas de difusión, y otras unidades universitarias facilitarán el acceso de la ciudadanía a estos recursos informáticos, digitales y no digitales, así como la formación necesaria para promover la difusión de la ciencia abierta en la comunidad universitaria y en el conjunto de la sociedad. Nos está diciendo que las puertas de nuestras bibliotecas y de nuestras bases de datos y de todo nuestro conocimiento está abierto a la sociedad, ¿de acuerdo? No nos tiene que generar ningún complejo el compartir con estas entidades que nos acompañan en la formación y en la investigación eh, nuestro conocimiento, nuestras herramientas del día a día que nos permiten generar más conocimiento, ¿no? También habla de que la universidad es líder o debe ser líder y debe promover, ¿no?, la cohesión social. También la universidad es un ejemplo de comportamiento. Nos habla también en el artículo 19, pues, de cómo debe transmitirse, pues, y al entorno social, esta interculturalidad que cada vez está más presente en nuestros contextos locales, ¿no? Y que nos habla de un aprendizaje integral. Hay un artículo que habla de internacionalización y también esa parte más humanística dentro de la internacionalización, que no es lo mismo la internacionalización que la cooperación internacional, pero también está presente en la ley que afecta a todo el sistema universitario y que luego tendremos que adaptar a nuestras comunidades autónomas, nos pone encima de la mesa obligaciones y herramientas para que trabajemos y para que cambiemos este entorno que hemos visto al principio, pues que nos presentaba grandes retos, ¿no? Bueno, entonces con estos mimbres es donde debemos construir nuestro cesto, ¿no? Y recopilando, pues tenemos un reto muy serio. Yo llevo muchos años formando egresados dentro de la propia universidad, ¿no?, a nivel universitario. Y en la cumbre que os comentaba antes, de Berlín, en el preámbulo nos habla de que en la actualidad se puede observar una correlación, por una parte, del nivel educativo y la conclusión de estudios, y por otro, de las prácticas no sostenibles. A mí esto me saca los colores, ¿no? Dice los países y las personas más educadas del mundo, esto es una evidencia que se ha obtenido,
son las que más aceleran el cambio climático. Si bien esperamos que la educación proporcione vías para la paz, para la justicia y los derechos humanos, solo ahora empezamos a esperar y, de hecho, a exigir que se abran vías, ¿no? Que cree capacidades para la sostenibilidad. Debemos intensificar esta labor. Si ser educado significa vivir de forma no sostenible, pues tenemos que calibrar un poco y cambiar nuestras nociones de qué es ser educado. Em, bueno, en las universidades, si hacemos un recuento, ¿con qué recursos contamos, no? Yo ahora ya quiero aludir un poco a las personas que estamos ya en esta sala. Tenemos recursos financieros, tenemos recursos financieros para contratar personal, para el mantenimiento de nuestros locales. Tenemos una financiación más o menos estable, que decíamos cada vez es menor, pero se complementa con contratos programas y con convenios que son más finalistas, más intencionados, ¿no? Hacia dónde queremos intensificar la actividad de la propia universidad. Por otra parte, tenemos personas. Realmente esta es la riqueza de la universidad. Tenemos personas, personal docente, personal de administración, y tenemos un alumnado con muchas ganas y con mucha energía, que está esperando que le ayudemos a formarse y a cambiar el mundo, ¿no? Y también tenemos recursos técnicos, como decíamos antes. Tenemos instalaciones, tenemos laboratorios, tenemos bibliotecas, ¿no? Entonces, la universidad o la sociedad está reclamando que las universidades seamos protagonistas con estos recursos que tenemos en este cambio social, ¿no? Y quiero recordar esta figura de la pertinencia, ¿no? Esta pertinencia del trabajo de la, de la actividad universitaria, ¿no? La pertinencia integral que yo comentaba es un poco el objetivo de integrar o que permite integrar toda esa responsabilidad en todas las tareas universitarias y que apela a todos los actores, ¿no? Y retomo otra vez esta interlocución social, porque también yo creo que está muy presente en la metodología del aprendizaje de servicio y que es fundamental para mí esa interlocución social. Tenemos que ser capaces de interpretar y de identificar las necesidades de la sociedad, y para ello necesitamos crear vínculos, no relaciones, sino vínculos que permitan, como decíamos antes, ese intercambio, ¿no? de conocimiento que reconoce la universidad. Y aquí voy a empezar a lanzar preguntas, ¿no? Y cuestiones que yo también me planteo y que la dinámica del día a día a veces pues me lleva hacia otros lugares, ¿no? Tenemos que pensar con quién interactuamos realmente, con quién interactúa nuestra universidad. ¿Realmente estamos generando esos vínculos que decíamos? Recordando otra vez el objetivo 17, destacaría que para que todo esto sea posible es necesario que toda la comunidad universitaria comparta, conozca y se empape de estos compromisos, ¿no? Y sobre todo es muy importante trabajar de manera interconectada, aprovechar este conocimiento generado y que lo compartamos, que no compitamos con otras universidades o con instituciones de la sociedad. Ya existen redes, existen asociaciones a nivel universitario, a nivel internacional. A nivel nacional también tenemos nuestra propia CRUE, y también fuera del entorno universitario existen redes en las que se combina, ¿no? La participación de las universidades con otros agentes de la sociedad civil. Y sí que quiero casi terminar, eh, recordando lo que decía Jarvis, fijaros, en el año 2006, ¿no? Él decía que hay algunos que tienen el poder de definir el discurso, ¿no? Y introducirlo en el plan de la sociedad contemporánea o retirarlo del mismo, mientras que otros no tienen ese poder. Y el poder lo tienen quienes controlan la estructura global, el capital en todas sus formas y la tecnología de la información. Y quienes tienen ese poder, ojo, están empezando a definir los discursos sobre la educación como una preparación para el trabajo, en lugar de una preparación para la vida. Están empezando a definir la educación de por vida en términos de educación para la vida laboral. Están empezando a influir en la dirección en la que está tomando nuestra investigación académica, ¿no? Y a definir la ciudadanía en términos de empleabilidad y pertenencia a una gran empresa, en lugar de en términos de cometidos y obligaciones de servicio a la sociedad. Y yo creo que aquí es donde cala la metodología del aprendizaje-servicio, ¿no? Estamos aprendiendo, prestando un servicio a la sociedad, y quizás sea
la forma en la que podamos darle la vuelta, ¿no? Todo esto ya concierne a un ámbito de sostenibilización curricular que se van a abordar en los próximos webinars, que no voy a, por lo tanto, no quiero ocupar más espacio con todo ello. Existe un documento de la CRUE que nos habla de cómo sostenibilizar el currículo y esto qué significa. Y ya para terminar, pues sí que me gustaría que hicierais que visualizarais un poquito, ¿no? Todo lo que hemos ido comentando, que no sé si estaréis de acuerdo o no, ahora me lo vais a comentar en el chat. eh, pues tiene todo esto que hemos comentado, es algo que ver con la metodología del aprendizaje-servicio, porque sé que las personas que estéis participando hoy en esta sesión probablemente ya conozcáis qué significa, ¿no? El aprendizaje-servicio. Para mí, bueno, yo creo que ya me he descartado, ya sabéis un poco lo que opino, ¿no? Eh, una de las tareas que más dificultad me genera en mi día a día es generar esos mecanismos institucionales no de persona a persona, porque muchas veces ya tenemos ese anclaje, ¿no? en entidades de la sociedad civil, pero ese anclaje, esos mecanismos institucionales de interlocución de la universidad con la sociedad. Y por eso una de mis líneas de trabajo y que me parece fundamental trabajar es la institucionalización del aprendizaje-servicio, la institucionalización de estas metodologías, ¿no? Eh, porque fijaros cómo los grandes pronunciamientos, la retórica, el papel, la ley nos está diciendo que ponemos un montón de instrumentos, pero cuando nos ponemos y nos arremangamos para poner en marcha metodologías como el aprendizaje-servicio o otras metodologías activas que tratan de crear una ciudadanía global, ¿no? y una ciudadanía crítica, pues esto pues, cuesta mucho, ¿no? Y la institucionalización de estas metodologías es fundamental para que realmente nuestra vida como comunidad universitaria, como agentes externos que acompañan a la comunidad universitaria, sea también sostenible en nuestra vida, ¿no? Y aquí he puesto, me parece que es un alumno, una alumna, ¿no? Con la mochila cargada, pero quiero representar a la sociedad en general, a las personas, a las familias, a los institutos, a las entidades de la sociedad civil, al profesorado, a la propia institución, que cada vez incorporamos más responsabilidades o más compromisos en la agenda, ¿no? Y por eso, o en la mochila. Y por eso me parecía importante aquí destacar, aunque esto yo lanzo miguitas y la podemos dejar para otra sesión, lo que sería el aprendizaje a servicio o la institucionalización de esta metodología. También quiero dejar una pregunta más. ¿Cuál es el enfoque que se está siguiendo en el caso de la Agenda 2030 en vuestra universidad? ¿Es un checklist que lo estamos utilizando para mejorar nuestra posición en los rankings internacionales o estamos construyendo ciudadanía crítica, ¿no? Bueno, a ver, ¿y cuál es el papel o cuál es y cuál debería ser que tenemos que hacer para que esto cambie en nuestra universidad? ¿Es un agente que se adapta al contexto? Porque si hacemos caso a las demandas sociales, una parte importante de la sociedad, estamos en una economía de mercado, nos está demandando que nos comportemos de una determinada manera, ¿no? ¿Es una gente que se adapta o que transforma esta forma de desarrollar su tarea, ¿no? Pues aquí quería invitaros, ¿no? A escribir también en el foro, si no lo estáis haciendo, ahora revisar un poquito el foro, ¿no? ¿En qué medida tu centro, tu instituto, tu entidad está realizando acciones que muestran que se está comportando como un agente de cambio, ¿no? Porque la pregunta retórica que me gustaría plantear o que debería haber planteado en un principio es si la universidad es un agente de cambio realmente, tiene capacidad y lo es, no lo sé. El sentir de la gente joven con la que tenemos contacto parece que no es que tire la toalla porque son personas muy luchadoras, pero parece que hay un poco de desánimo, ¿no? Pero yo creo que hay personas que reman, ¿no? Y bueno, pues si el viento deja de soplar, pues habrá que remar. Y bueno, con esto quería terminar mi presentación, ¿no? Muy bien, fantástico. Irache, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, pues parece que se está animando el chat con algunas preguntas. Yo también tengo algunas, pero me las voy a guardar para el final. Así que empiezo con alguna pregunta que tenemos ya por aquí. Una es bueno, empiezo por David. David
creo que es un compañero que está ahí en línea de la empresa Getplan, ¿verdad? Nos hace esta pregunta. eh, ¿Hasta qué punto la responsabilidad universitaria recoge los principios de gobierno abierto alineados con los ODS 16 y 17, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la universidad tenga relaciones más transversales con la sociedad si no construye esas relaciones desde dentro? Esta sería una de las preguntas que se está planteando. Bueno, la interpretación de cómo la universidad se relaciona con la sociedad, es muy característica de cada universidad, muy propia, ¿no? Tiene que identificarla. Y además, muchas veces esto está muy relacionado con el centro universitario en el que nos encontremos. Fijaros, yo estoy en la Facultad de Economía y Empresa y mi universidad se relaciona, y si tú le preguntas, se relaciona mucho, muchísimo con la sociedad. Y realmente, pues es cierto, pero con una parte de la sociedad. Tenemos un montón de convenios con empresas para que nuestro alumnado trabaje en estas empresas. Y muy poquitas de estas empresas son de la economía social, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Yo creo que esta es la pregunta del millón. Eh, la experiencia me dice que todo esto empieza, pues, como el efecto este de la gota que va extendiéndose. Eh, el primer contacto suele ser porque hay un profe que tiene relación con una entidad social y empieza a trabajar y a construir proyectos de investigación que se vuelcan en la docencia de manera conjunta. Y en este sentido, las propias entidades externas pueden tocar las puertas del profesorado y para mí es muy interesante trabajar en este sentido a nivel de centro, de facultad, que toquen las puertas de la facultad para generar esos proyectos de co-creación de conocimiento que se vuelquen en la docencia, ¿no? Eh, la legislación, como hemos visto, la ley, si analizamos el artículo de la ley, nos abre muchas puertas para que compartamos conocimiento y espacios con las entidades sociales. Y esta cuestión que comentaba yo al principio de la institucionalización del aprendizaje-servicio, no solo aprendizaje-servicio, sino otras metodologías activas, supondría, por ejemplo, el generar, y es una de las peleas que tenemos en nuestra universidad, que otras universidades ya han avanzado en ello, y es ofrecer o generar convenios marco que hagan muy fácil poner sobre el papel, ¿no? Eh, institucionalizar, dijéramos, esa relación entre las entidades y la universidad. Y no la relación, como decía antes, ¿no? Esto lo escuché a una profesora catalana en el último congreso de APS, el generar vínculo. Y esto se hace con el tiempo y con la constancia y con el trabajo conjunto, reconociéndonos como entidades ambas legítimas para generar conocimiento y para formar al alumnado. Yo creo que esto es básico, ¿no? Y es fundamental, que tanto la universidad como una entidad se consideren legítimas y se reconozcan en esta tarea de la co-educación, co-creación de conocimiento. No sé si te he contestado porque es que es muy difícil, ¿no? Muy bien, Idachi, yo creo que has dado algunas claves en tu respuesta difícil de, por otra parte, y para intentar satisfacer un poco la curiosidad de otros compañeros que han ido dejando preguntas, Gloria nos deja una pregunta: ¿cuál ha sido el proceso de reflexión interna sobre el aprendizaje y servicio en la Universidad del País Vasco a partir de la LOSU? Bueno, pues la Universidad del País Vasco, a partir de la LOSU, tenía ya, como otras universidades, las bases ya sentadas en cuanto a nuevas metodologías e innovación educativa y desde el servicio de asesoramiento educativo, que es donde surgen nuestras ayudas y se promueven las innovaciones educativas en los currículos, se creó lo que se llama un laboratorio de aprendizaje-servicio, ¿no? A través de este laboratorio se intenta facilitar o promover que el aprendizaje-servicio realmente sea una realidad y se cotidiane en la Universidad del País Vasco. Pero esto está siendo difícil, ¿no? La Universidad del País Vasco, como otras muchas, es una universidad grande y esto es un mamut y cuesta mucho, mucho moverlo. Pero sí que hay una reflexión. Hemos sido capaces, lo primero que hicimos fue crear un mapeo
tenemos una tesis, y cuando yo estaba en el cargo de directora de responsabilidad social, hubo una profesora, Monique Recurá, a la que agradezco muchísimo que se acercara, porque hizo la tesis sobre la institucionalización del aprendizaje-servicio en la propia Universidad del País Vasco, ¿no? Y bueno, pues yo estuve muy atenta a sus conclusiones y claro, no es algo que se pueda construir de la noche a la mañana y es algo que es como el horizonte que cuando tú te acercas, pues este horizonte se va alejando, ¿no? Cada vez se requieren más, hay más demandas o más, identificas más necesidades para que el aprendizaje-servicio realmente sea una realidad. Existe, por lo tanto, una reflexión intencionada porque se ha creado un laboratorio, se promueve el trabajo en red entre todas las personas que trabajan en la PES en las distintas facultades y, bueno, hemos tenido un cambio de equipo de gobierno y yo creo que está apoyando también este laboratorio, esta iniciativa de extender el aprendizaje-servicio, pero todavía queda un camino amplio por recorrer, ¿no? Y yo creo que nos tiene que hacer reflexionar cómo lo implementamos en la docencia, cómo en la investigación, y todas las cuestiones que yo identificaba cuando hacía la tesis sobre la responsabilidad social universitaria, era que parece que estamos como disociando. Esto es investigación, mi faceta investigadora, y esta es mi faceta docente, ¿no? Me pongo el gorro de docente, el gorro de investigadora. Y esto tiene que empezar a cambiar. Nuestra investigación se vuelca en la docencia, porque esto va a enriquecer la docencia. Y al mismo tiempo, ¿no? Estos proyectos de aprendizaje-servicio pueden ser la fuente de la investigación, la co-creación de conocimiento, al mismo tiempo que formamos al alumnado. Si quieres, te damos otro ratito con un café y te cuento más. A ver si nos queda un poquito de tiempo para alguna otra más. Irache, José Luis Quevedo deja una pregunta. ¿No se está creando un ecosistema dual en el ámbito de la docencia universitaria? Uno, donde lo reglado prima sobre cualquier visión transformadora, primando proyectos docentes y básicamente enfocado al mercado. Y otro, donde subsidiariamente encaja a esta y otras metodologías transformadoras. ¿No parece aceptado que esa es la norma? ¿No será complicado que el papel transformador de la universidad eh, pueda tener relevancia si esto es así, en esta dualidad? Es así, es cierto, ¿no? Y si miramos, yo me preocupaba mucho cuando estudiaba qué reporta el gobierno español como transferencia de conocimiento y si vemos el informe, la transferencia de conocimiento, incluso ese sexenio de transferencia que salió en aquel momento, primaba contratos, convenios en los que hubiera recursos económicos que revertieran en la propia universidad. A mí eso me preocupa, claro. Por esto yo creo que esto es uno de los retos. Habría que normalizar y cambiar las reglas de juego, que ya se están cambiando, ¿no? En cuanto a la evaluación de la calidad investigadora, ya parece que hay movimientos que quieren cambiar los parámetros, ¿no? Las métricas de medición de esa calidad investigadora y tenemos que también ser capaces de cambiar esas métricas que muestran cuál es la transferencia de conocimiento en los propios informes gubernamentales. No sé, es un Otra reto. pregunta. Gracias, Irache. Otra cuestión, a ver si también podemos hacer alguna comentario. Dice Ana Ruth Vidal. Me parece interesante lo que has comentado sobre los interlocutores en la RCU. En algún momento se ha mencionado que hay muchos cambios en el público objetivo. ¿Podrías aclarar tu análisis? Se mencionan informes que hablan de la importancia de conectar con las comunidades y también la importancia del ODS 17, ¿no? Alianzas. ¿Podrías hablar de esta variedad de entidades en tu opinión y experiencia que pueden ser los interlocutores en la RCU? Bueno, la interlocución con la sociedad, yo lo que observé cuando hice la tesis, pero ya hace unos cuantos años, era que la universidad se relaciona con la sociedad, pero con una parte de la sociedad, ¿no? Y hay una parte minorizada con la que no se relaciona. Cuando hablo de cambios en el público objetivo, estoy hablando que las personas, los egresados que llegan a la facultad, tienen una mochila diferente, una forma de entender las relaciones sociales distinta a la que teníamos cuando nosotras entrábamos en la universidad o cuando comenzábamos, dábamos nuestros primeros pasos, ¿no? Eh, yo creo pues, hay que ir adaptándose, ¿no? Y no tengo
la varita mágica, pero yo siempre le he dado mucha importancia a esta interconexión o a la generación de vínculo con las entidades sociales y, por ejemplo, claro, cada uno yo creo que lo tiene que impulsar en su contexto más cercano, que sí que mejor conoce. Yo no puedo hacer un diagnóstico y lo que puede servir en una entidad puede que no sirva para otra, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, en la Facultad de Economía y Empresa, rolaría un poco lo que son las prácticas, voluntarias, porque no hay practicum obligatorio en nuestras titulaciones, hacia entidades de la economía social. Tenemos entidades con forma jurídica de cooperativa o otro tipo de fundaciones en las que nuestro alumnado podría aprender perfectamente las competencias, profesionales que están aprendiendo en entidades, puramente mercantilistas y entonces, yo creo que hay que hacer un diagnóstico cada uno, un diagnóstico más, compartido también, con el contexto local y más, cercano de cuál es, nuestra mejor manera, cuál sería la mejor manera de generar vínculos con entidades. Y como decía antes, me llamaba mucho la atención eso de antes de ver qué universidad, vamos a construir. Tenemos que pensar qué sociedad queremos construir también, ¿no? Entonces, comenzando por eso, después generar esos vínculos que nos permitan hacerlo. Y me da mucha rabia no poder intercambiar, ¿no? Ese intercambio que marca la ley, y que el webinar no lo permite. Os agradezco muchísimo que hayáis estado ahí, atentas, o por lo menos presentes en todo este tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Irache. Bueno, la verdad es que yo creo que yo me quedo con algunas preguntas, pero por cumplir con el tiempo que nos habíamos comprometido, ¿no? Pues agradecerte la presentación, el interés, también la presencia de todas las personas que nos han acompañado. Como saben, el webinar va a quedar grabado en la página web del observatorio, que ahora mismo lo tienen en el chat también, si quieren acceder. Recordarles que el día 18 de junio tenemos la segunda sesión que complementa este webinar de hoy, titulado Educación crítica y transformadora para impulsar el aprendizaje-servicio, educación global. Em, Contaremos con la ponente de la Universidad de Santiago de Compostela, Silvana Longueira Matos, y nada, están todos más que invitados a inscribirse en la página web del observatorio y seguir profundizando en metodologías de transformación de la universidad y bueno, animarles a sumarse al carro de la responsabilidad social, del aprendizaje de servicio y a vernos próximamente en las actividades que organice este observatorio, que es un lujo que en Canarias tengamos un proyecto como este. La verdad estamos muy contentos de ver nacer este proyecto y a ver si entre todos conseguimos que perdure y que sea transformador. Así que muchísimas Muchas gracias. gracias.